Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. A continuación vamos a darles a conocer el trabajo que se ha llevado de forma grupal, en el cual tenemos como tema diagramas de instrumentos y tuberías PIDs. El grupo está conformado por Nicolás Crisanto, Albán Diego, Corrales Montserrat, Guamán Alexis y Herrera Karim. Como objetivos tenemos identificar las entradas, salidas, variables físicas y lazos de control asociados en un proceso industrial representadas en un PID. Diferenciar la simbología empleada en un PID para representar instrumentos y otros elementos en un plano de un proceso y diferenciar varios tipos de válvulas presentes en la industria. Parte A. A continuación se presenta un PID del proceso 1 que existe en la industria como ejemplo de descripción general del proceso. Es un proceso enfocado en la destilación de mezclas líquidas para separar de sus partes que lo componen en función de las volatilidades. El desarrollo se realiza desde la entrada del producto al fluido para después ser transportada a la columna de funcionamiento. Esta misma está constituida por instrumentos como un medidor y controlador de nivel. Cuando estos llegan a un nivel bajo, las bombas de reflujo extraen el líquido del fondo del acumulador y la bombean de regreso, donde se introduce en un punto más bajo de la columna fraccionadora. Este proceso de reflujo mejora la separación en la columna asegurando suficiente flujo de líquido descendente que se cruza a contracorriente con los gases descendentes. Después del vapor que se encuentra en la parte superior de la columna llega un condensador y con el ingreso de agua refrigerante enfría el vapor y se condense para que nuevamente regrese de forma líquida a la columna de fraccionamiento, ya que la calidad del destilado no es la deseada. Si no hay reflujo no hay fraccionamiento. Luego que el destilado cumple con los niveles de pureza deseados, con finalización del proceso este pasa a ser almacenado. Identificación de entrada y salida del proceso. Entradas: feed, cooling water y agua de enfriamiento. Salidas: product storage, almacenamiento de producto. Least cool water, agua de menos frío. Lista de variables físicas asociadas al proceso: nivel de fluido, temperatura de fluido, presión de fluido, flujo de fluido. Como fluido lo conocemos al agua y al aceite. Lista de instrumentos de dimensión de las variables físicas asociadas al proceso: PSB, válvula de seguridad o alivio. TI, indicador de temperatura. TCB, válvula de control de temperatura. PI, indicador de presión. LC, controlador de nivel. LG, indicador de nivel. FE, medidor de placa de orificio donde se va a obtener la presión diferencial. FT, transmisores de flujo. FCB, válvula de control de flujo. TT, transmisor de temperatura. Descripción de cada lazo de control. Lazo 1. Se observa que en la columna de fraccionamiento se encuentra un indicador de nivel y un controlador de nivel del mismo para observar la cantidad de agua que se encuentra dentro del mismo y para así controlar el ingreso del producto a la columna de fraccionamiento. Lazo de control 2. Se observa que las bombas de reflujo extraen todo el fluido de lo más profundo de la columna de fraccionamiento, pero antes existen válvulas de compuerta que permiten el paso de agua. Luego el líquido pase por las válvulas de retención que nos sirven para impedir el retorno del mismo. También nos ayudan a evitar el efecto termosifón que sucede cuando una sustancia se calienta y dilata, disminuyendo su densidad. El fluido pasa por válvulas de compuerta. Estas no son manuales, con dos indicadores de presión para la medición de presión del fluido en las tuberías. Después del fluido pasa por una placa orificio para medir el caudal de un fluido en la tubería. Y esta a partir de un transmisor de flujo manda una señal eléctrica a una válvula de control de flujo. Esta tiene una conexión de dos válvulas de compuerta al lado derecho e izquierdo de la válvula de control de flujo, para que en caso de emergencia se quiera retirar la misma y el flujo pase por otra tubería y no interrumpa el proceso en sí, y así el fluido regrese nuevamente a la columna de fragmentación. Lazo de control 3. Se observa que el vapor que se encuentra concentrado en la parte superior de la columna de fragmentación, en el caso de que el vapor se incremente porque el fluido encerrado tenga un aumento térmico excesivo, es indispensable que el fluido vaya a un lugar exterior visible a su salida. Se la controle por una válvula de seguridad o alivio de presión para que pueda detectarse posibles problemas. En el caso de que no exista este problema, el vapor ingresa al condensador. El vapor pasa por una tubería que se encuentra con control de temperatura del fluido, que manda una señal eléctrica a un transmisor de temperatura y a un indicador de temperatura para que el vapor llegue a enfriarse con el agua de refrigerante y este llegue a condensarse para que el vapor condensador regrese nuevamente a la columna de fermentación. Antes de que el vapor ya condensado ingrese nuevamente, existe una conexión de dos válvulas de compuerta al lado izquierdo y derecho de la válvula de control de temperatura de agua, para que en caso de emergencia se quiera retirar la misma, el flujo pasa por una tubería y no interrumpa el proceso en sí, y así el vapor condensado regrese nuevamente a la columna de fermentación. A continuación tenemos el PID del proceso 2, en donde vamos a describir el proceso en general, que sería, en el presente proceso se puede destacar partes fundamentales del mismo. Es importante mencionar que mediante las entradas, salidas, variables físicas del PID, se puede asumir que se trata de un proceso de elaboración de aceite, en donde destacamos la aplicación de varios instrumentos de medición, los que hacen posibles que la calidad y seguridad se mantengan en dicho proceso.
como es el caso de la medición de temperatura que permite que el paso de los líquidos, ya sea aceite o agua, puedan ser transportados a su estructura idónea, lo que permite que el desarrollo del proceso se presente de manera estandarizada. A continuación, la identificación de las entradas y salidas, en donde tenemos las entradas unit feed, cooling water, agua de enfriamiento, hot oil, aceite caliente. Como salidas tenemos fuel gas, que es gas combustible, flare, llamarada, storage, almacenamiento, drying, fuga, not so hot oil, aceite no tan caliente. Lista de variables físicas que encontramos en el proceso: presión de aceite, temperatura de aceite y agua, nivel de aceite y flujo de agua. Las listas de instrumentos de medición de las variables físicas: TW, termopozo; PSB, válvula de seguridad de presión de aceite; TI, indicador de temperatura de agua; TI, también indicador de temperatura de aceite; PCB, válvula de control de presión; PI, indicador de presión de agua del acumulador de reflujo; PC, controlador de presión; LC, controlador de nivel tanto del agua como del aceite; LG, o también conocido como LI, que es indicador de nivel; FE, medidor de placa, orificio; FT, transmisores de flujo; FCB, válvula de control de flujo; LCB, válvula de control de nivel; y TT, transmisor de temperatura. En la descripción general de cada lazo tenemos el primero, que es: en este lazo contamos con la entrada, que es el agua no tan caliente, quien ingresa al acumulador de reflujo, que en este lazo se controlará e indicará la presión de forma interna. Se encuentran los sistemas como el sensor. De la misma forma se representan las válvulas que forman parte del lazo. Tenemos el segundo lazo de control, que se refleja la variable física de nivel, en donde se evidencia que el control e indicador de dicha variable a base de válvulas, las cuales permiten o impiden el paso de los fluidos. De la misma forma, podemos mencionar que el ingreso y salida de este lazo se encuentra por medio del acumulador de reflujo, y se destaca la existencia de una línea neumática. En el tercer lazo encontrado en este proceso tenemos: la entrada de este lazo se representa desde un fraccionador hervidor, en donde ingresan los indicadores de temperatura, seguido de un transmisor de temperatura que parte de una línea neumática, teniendo consigo la salida el fraccionador, el cual actúa con la función de filtrar las partículas, lo que permite que el desarrollo del proceso se realice. Identificar 4 tipos de válvulas y clasificarlas por el tipo de válvula, principio de funcionamiento y aplicaciones residenciales e industriales. El tipo bola se subdivide en un subtipo que corresponde al on-off, ya que no se puede dejar parcialmente abierta, puesto que esto provocaría daños en la parte de la base de esta válvula. El principio de funcionamiento: básicamente la válvula tipo bola se abre mediante el giro de eje unido de una esfera o bola perforada, la cual habilita o deshabilita el paso del fluido al momento de alinearse con la perforación. Dentro de la aplicación tenemos en la industria alimenticia, básicamente controla el paso de líquidos, y dentro de la industria química maneja el control de sustancias como ácidos, detergentes, sustancias corrosivas, entre otras. A continuación tenemos la válvula tipo check, la que también se subdivide en un subtipo que es de seguridad, ya que nos permite llevar a cabo un mejor manejo del flujo de una manera segura y permite que una vez que la válvula sea cerrada, ésta se vuelva a abrir a la menor presión diferencial. El principio básico de funcionamiento de esta válvula check consiste en que el disco interno permite el paso, lo que hace que la válvula se abra. Después el mismo disco comienza a cerrar la válvula mientras el flujo de agua se va reduciendo o retrocediendo, dependiendo del diseño. Estas válvulas check son comúnmente utilizadas para prevenir contraflujos. La válvula compuerta se subdivide en un tipo on-off, ya que también se procede al cierre total, no parcial, que cumple una función multivuelta, lo que significa que el funcionamiento de la válvula se realiza mediante un vástago roscado, el cual al momento de girar cierra o abre la parte del ariete. Se utiliza en el manejo de líquidos limpios, sucios con sólidos, y generalmente en la industria petrolera, minería, tratamientos de agua residual. Y finalmente tenemos un tipo de válvula mariposa. El tipo de válvula también se subdivide en el tipo de regulación,
ya que regula el flujo de un fluido en un conducto aumentando o reduciendo la sección de paso mediante una placa denominada mariposa. Su principio de funcionamiento consta de un vástago que inicia o termina con un cierre hermético en una circunferencia de su asiento elástico. Se usa en situaciones de baja presión, se pueden usar para abrir o cerrar el paso de un flujo y se caracteriza por su operación rápida y que abren y se cierra a un cuarto de vuelta. En este plano del módulo didáctico 01 del laboratorio se pueden encontrar las variables físicas, que es la presión, la magnitud física escalar, representada con el símbolo P, que designa una proyección de fuerza ejercida de manera perpendicular sobre una superficie. El flujo puede definirse como la cantidad volumétrica o másica de un fluido que escurre a través de una sección de pipería o canal por unidad de tiempo. Y el nivel es la altura de un fluido o producto de un tanque o columna. Tenemos lo que es los tanques. Los tanques, tenemos lo que es el tanque de reserva, donde son los recipientes en un material que no tienda a corroerse, que no libere o desprenda partículas de ningún tipo. Están elaborados de resinas de polietileno. Tenemos lo que es el tanque de medición. Los tanques de medición, o también conocidos como tanques medidores o tanques de descarga, es un tanque calibrado que mide automáticamente el volumen o el líquido que pasa a través de él. Los instrumentos de medición que encontramos dentro de este plano son un PIC, que es un controlador e indicador de presión, un FT, un transmisor de flujo, un FI, un indicador de flujo, un LG o también LI, es un indicador de nivel, un LT, un transmisor de nivel, un PLC, el cual es un controlador lógico programable. Resultados. El desarrollo práctico del presente trabajo permitió que el desarrollo de conocimientos personales. Es por ello que los PIDs permiten el conocimiento instrumental y con ello funcional de una planta de producción. Dentro de este desarrollo se mantiene la importancia de la simbología correspondiente de la variedad de instrumentos que existen para la medición de las variables físicas. Se reconoce variables principales en las plantas como el nivel de líquidos o sólidos, temperatura, presión y más. Análisis de resultados. Los errores presentados durante el desarrollo del informe práctico fue las inconsistencias en el conocimiento de la simbología de los diferentes instrumentos. Cabe mencionar que para ello se realizó las investigaciones pertinentes. Como conclusiones tenemos, gracias al desarrollo de la metodología, es evidente la importancia de conocer acerca de los PIDs y con ello de su simbología que permite un mejor desarrollo de las actividades funcionales en campo. Las válvulas, que son elementos funcionales en las estructuras, es importante conocer las variedades que a su vez existen y con ello la funcionabilidad de la misma y la ubicación correcta de cada tipo. Recomendaciones. Al representar un plano PID, se deben usar conectores solo cuando sea necesario. No deben quedar líneas de flujo sin conectar. Se deben trazar los símbolos de manera que se puedan leer de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Todo texto escrito dentro de un símbolo deberá ser escrito correctamente, evitando el uso de muchas palabras.